Hola, mil bendiciones, Dios te bendiga en este día, espero que te encuentres muy bien y que tanto tú como los tuyos seáis muy bendecidos con esta palabra. Hoy voy a hablaros acerca de la niña cautiva. Bueno, y este mensaje lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5. Acompáñame a la palabra de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a leer una historia que creo que es bastante conocida, pero que el Señor pues me tocaba unos puntos aquí para tu vida, para bendecirte. A mí me han bendecido, me han instruido, que es de lo que se trata, que la palabra de Dios tiene que hacer en nosotros. Instruirnos, cambiarnos, bendecirnos, para traernos bendición y prosperidad, para traernos salvación. Acompáñame a la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dándole la gloria y la honra a aquel que vive por los siglos de los siglos y que nos ha hecho más que vencedores. Aleluya. Dice así la palabra, en el capítulo 5 empezamos a leer: Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Pasamos un momento un poquito más hacia adelante, hacia el versículo 9. Leemos el 9 para entrar en contexto qué es lo que pasó. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo el profeta. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y así como el profeta anunció que este general del ejército sirio se lavase en un río de Israel que se llama Jordán, obtendría la limpieza, la sanidad de su lepra. Y bueno, sabemos la historia de que este Naamán, orgulloso general, pues dijo: bueno, que no hay ríos en mi tierra para que yo tenga que venir a lavarme en este río. Pero al final, convencido por sus soldados, sus sirvientes, él decide descender y humillarse y bajar un poquito esos humos y poder bañarse en esas aguas de sanidad, esas aguas del Jordán que le dieron la sanidad de aquella enfermedad, que era una enfermedad de mortandad en aquella época, una sentencia de muerte. Y bueno, y aquí vemos la historia de este Naamán, que era valeroso pero leproso. Tenía éxito en todo, tenía todo lo que él quería, había conseguido todas las cosas, la admiración del rey, también en esa admiración del rey que tenía y de todo el pueblo, en ese éxito que él había conseguido, pues llegar hasta lo más alto en su carrera militar. Lo había conseguido todo, pero leproso. Había sido usado por Dios, así lo dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer. Versículo 1, hemos leído que por medio de él, dice el versículo 1, había dado el Señor, no el diablo, no el mundo, no la carne, no el rey, nadie más, sino que por medio de él, el Señor había dado salvación, había dado victoria a Siria. Así que aquí vemos a un general con éxito en su vida, con éxito familiar, con éxito económico, por supuesto. Yo no sé cuál sería el sueldo de este general, que era, dice la palabra, muy apreciado, muy valeroso para su rey, con mucho valor. El rey estaba, claro, preocupado porque iba a perder a un gran general que le estaba dando tantas y tantas victorias. Pero a este rey, y tanto al rey como a Siria, a este mundo pagano de Siria, eran gente, los sirios, eran gente que no creían en Dios, creían en sus dioses, eran dioses paganos. A Siria, al mundo, al rey del mundo, no le importa que tengas lepra, mientras tengas victoria. Así va a ser este mundo. Mientras tú tengas victoria, no le importa tu lepra. Sin embargo, en el reino de Dios es diferente. Si en Israel llegas a tener lepra, aunque hubiese sido Moisés, habría sido expulsado. Pero aquí tenemos a este general teniendo victorias, ganando muchas batallas, teniendo la admiración de muchos, teniendo todo el éxito del mundo, el rey doblegándose a
a decir, bueno, este es el mejor soldado que yo tengo, tenía el mundo a sus pies, pero sin embargo leproso. Sin embargo, con una deficiencia, con una sentencia de muerte, con algo sucio, con algo que es la lepra, que es símbolo del pecado. Bíblicamente, la lepra es símbolo del pecado. Y muchas veces lo que quiero decir con esto es que muchas veces queremos tener éxito, queremos alcanzar muchísimas cosas, podemos ser triunfantes para este mundo, podremos ser alguien grande con mucho nombre, pero si tenemos pecado tenemos una sentencia de muerte. Si podemos alcanzar mucho, pero y para este mundo, a este mundo no le va a importar la lepra que tengas, el pecado que tengas. Tú puedes vivir a tu manera. Bueno, da igual lo que tú tengas, el pecado que tú estés llevando. Al mundo no le va a importar. A quien sí le importa es a Dios. Y a quien sí que le importaba era a este general. Porque yo me lo imagino venciendo muchas batallas, ¿verdad? Y proclamándose victorioso. Y la gente aplaudiéndole cuando venía de la batalla y diciéndole eres el mejor general que hay aquí en toda Siria entera. Pero, sin embargo, cuando él se miraba en aquel espejo, estaba viendo su suciedad, estaba viendo su pecado, estaba viendo la pobreza interior que él tenía. Dicen los rabinos, en la tradición rabínica, que este Naamán era un poderoso arquero. Era un poderoso arquero. Yo me imagino a este arquero que dicen los rabinos, que tenía tal acierto que desde la distancia pudo matar a un rey de Israel. Y bueno, todo el mundo le temía, ¿no? por sus victorias. Y yo me imagino a este arquero tirando flechas en la batalla. Podría alcanzar y tener muchas victorias, pero siempre sus manos, cuando estaba lanzando esa flecha, estaría mirando su mano y al ver su mano estaría viendo la lepra en la mano de él. Por muchas victorias, por mucho éxito que tenía alrededor, por dentro él sentía que se estaba pudriendo, se estaba muriendo. Y eso es lo que hace el pecado en una vida. Puede que para el mundo no sea importante. El mundo nunca va a ver el pecado como algo malo. Cada vez estamos viendo que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo están llamando bueno. Y estamos viendo como al final el pecado está siendo algo normal en la sociedad que nos rodea. Para el mundo no le va a importar, pero lo que tiene que importarnos es que el pecado está destruyendo por dentro, es una enfermedad que está destruyendo. Y como este general, que tenía mucho éxito, había alcanzado el éxito, pero el éxito no le estaba dando la felicidad. El éxito no es evidencia de la felicidad. Recuerda esto, que aunque hayan cosas que vayan bien, mucha gente escucha y dice, bueno, yo creo que estoy ganando mucho dinero, Dios me bendice. Yo creo que estoy teniendo mucha suerte en mi trabajo, estoy teniendo unos buenos hijos, estoy teniendo una buena vida, una vida con paz. Una vida con paz, una vida con éxito, una vida de riqueza. No es evidencia de que estemos bien con Dios, de que no haya lepra. Una vida que todo el mundo esté viendo que puede que sea buena, no quiere decir que estemos en estado de salvación. El estado de salvación es el estado de arrepentimiento, donde la lepra ha sido limpiada por aquel que puede limpiar toda lepra, por un profeta mayor que Eliseo, aquel que dice la palabra que por su sangre fuimos limpiados. Nuestra sangre cuando cae en el suelo mancha. La sangre de Cristo cuando cae sobre nosotros nos limpia de todo pecado. Su sangre nos limpia. Es su sangre como este río Jordán cuando pasa por nosotros nos limpia de todo pecado. Solamente la preciosa sangre de Cristo nos puede limpiar. No lo que alcancemos, no lo que seamos, no lo que logremos, sino solamente la sangre de Cristo nos salva, nos sana y nos libera. Que el río del Espíritu Santo, como ese río Jordán pudo limpiar a este Naamán, a este general, cuando descendió y cuando pudo bañarse en esas aguas, pudo ser limpio de toda lepra, no los éxitos, no lo que él consiguiese, sino descender y humillarse ante la presencia de Dios, en este día nos esté inundando ríos de agua viva sobre nuestras vidas. Que los ríos del Espíritu nos inunden, que los ríos mejores que el río Jordán, el río del Espíritu Santo, nos esté llenando, limpiando cualquier lepra, porque puede que tengamos éxito, pero haya un pero.
éxito, pero con lepra. Que el Espíritu Santo quite toda lepra, todo pero sea eliminado de nuestra vida. Cualquier cosa que quede aún del mundo, de Siria, del paganismo, sea limpiado en el río del Espíritu Santo. Déjate limpiar por ese río. Descendamos al río del Espíritu Santo, seamos llenos del Espíritu de Dios, porque ahí vamos a ser limpios por fuera y por dentro. La gente a lo mejor no va a estar viendo eso como éxito. Para el mundo no es eso éxito. Pero sin embargo, después, cuando este arquero pudo lanzar la flecha, ya no veía mancha en sus manos. Solamente la acción de la sangre de Cristo, la gota de la sangre de Cristo que limpia, aleluya. Y solamente el río del Espíritu Santo es el que te van a dar salud, el que van a hacer que tú te encuentres bien contigo mismo, que tengas vida eterna, que tengas salvación, que te encuentres en estado de gozo y no en estado de tristeza como se encontraba Naamán, que teniéndolo todo, estaba triste, estaba leproso, exitoso, pero leproso. Gloria a Dios, porque algo que hace el profeta Eliseo es algo que está aquí escondido y algo de mucha bendición que a mí me ha bendecido mucho. Y es que la palabra Jordán, al río donde el profeta Eliseo le dice a este general, dice, tienes que descender al Jordán. Y bueno, y se enoja en su orgullo de general, ¿verdad? Diciendo, bueno, que no hay ríos allí en mi provincia, que tengo que venir a este de Israel, de los enemigos. Y es que Eliseo le está dando un mensaje, le está recordando algo. Y esto nos da también un mensaje y una imagen a nosotros, una palabra para nosotros también. La palabra Jordán significa Yardén, en su nombre hebreo original, Yardén. Y Yardén significa literalmente, en el contexto que un hebreo podía entender esta palabra, alguien con descendencia. Alguien con descendencia. Por eso se ha traducido a descender, de que cuando iban al río Jordán descendían. Pero el significado original, total, de esta palabra de Yardén, significaba alguien que tiene una descendencia. Esto le estaba recordando a Naamán algo que he leído, he investigado un poquito en la palabra y los rabís también lo afirman así en la historia bíblica y puede ser que así sea. Pero Primera de Crónicas, capítulo 8, anuncia algo y describe algo impresionante. En Primera de Crónicas 8, también en Génesis se encuentra hablando de la descendencia de los hijos de las tribus de Israel y hablando de la tribu de Benjamín, en Primera de Crónicas 8, apunta de que los descendientes de Benjamín empieza a enumerar a los hijos de Benjamín, a sus descendientes, y nombra al final de esa descendencia a Naamán. Puede ser que ese Naamán, descendiente de Benjamín, sea este general del ejército. No era imposible que alguien israelita acabase sirviendo militarmente en las huestes, en los ejércitos, de los ejércitos de otros países. Por ejemplo, como el rey David, que tuvo que huir de Saúl y estuvo luchando a favor de un ejército extranjero. Y no estaba luchando al principio en el ejército de Israel. Pudiera ser que este Naamán fuese descendiente de Benjamín, de una tribu de Israel, de alguien con descendencia, como dice el Jordán, que así es su significado, alguien con descendencia. Y Naamán Eliseo el profeta, la palabra de Dios le estaba hablando, le estaba recordando, diciéndole, recuerda de quién desciendes. Él no quería ir a ese Jordán, él no quería volver a pensar de quién venía, del Dios de sus padres, del Dios al que había sido llamado, del Dios de sus descendientes, del Dios de todos sus antepasados. El ir al Jordán le estaba recordando y diciéndole, recuerda quién eres, recuerda de dónde has venido, recuerda a tu familia, recuerda a tus padres, recuerda al Dios al que tú sirves, recuerda al Dios de tus padres. Y esta palabra nos está diciendo eso, que volvamos a la presencia del Espíritu Santo, volvamos a alabarnos en su presencia, volvamos a recordar quiénes somos, que somos linaje escogido, nación santa,
real sacerdocio, una nación llamada para ser santa delante de Dios. Alguien llamado de parte del Señor somos nosotros. Somos llamados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros, nuestro linaje, nuestra sangre, no es sangre de esta tierra. El linaje tiene que ver con la sangre. Nuestra sangre es la sangre de Cristo. Y nos tiene que recordar, este Jordán nos tiene que recordar quiénes somos. Nos tiene que recordar que nosotros no podemos vivir en un mundo como Naamán vivía, sirviendo a los reyes paganos, viviendo y sirviendo a un Dios pagano, sino recordar al Dios que servimos, recordar su palabra, recordar lo que Dios está diciendo en sus mandamientos y vivir en base a su palabra. Tenemos que recordar quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros, que somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes. Recordar muy bien a lo que Jesús nos ha llamado, a ser profetas, predicadores en este último tiempo. Descendamos a este Jordán, recordando a lo que Dios nos ha llamado, recordando quiénes somos, recordando que Jesús nos ha llamado reyes y sacerdotes. Ese es nuestro principal enfoque en nuestra vida. Ese es lo que tenemos que recordar principalmente, de que Dios te ha llamado a ser rey, a ser una reina en el Señor, a que seas un sacerdote, un intermediario entre Dios y los hombres. Eso es un sacerdote, alguien que se pone en medio, alguien que está en esta tierra para ser sacerdote, para ponerse en medio de este mundo y traer salvación con la predicación, trayendo amor, trayendo bendición, devolviendo bien por mal, siendo luz en esta tierra. Ese es lo que tenemos que recordar, iglesia. Eso es lo que al final creo que Naamán recordó, el Dios de sus padres, que tienes descendencia, de dónde desciendes, de dónde vienes tú. Y Naamán, al reconocer eso, pudo ser limpio de toda lepra. Si algo me sorprende de esta bellísima historia, además del milagro evidente, ¿no?, de Naamán, pero algo por encima de todo este milagro, a mí me llama mucho la atención, por encima de este gran milagro, de que toda la gente moría en aquella época, no había cura para la lepra, no había ninguna solución, estaba sentenciado a muerte este hombre. Por mucho éxito que tenía, por mucho dinero, no había médicos para poder curar con toda su medicina, con todas sus riquezas. No había ninguna medicina, ningún médico, nada podía limpiar esta lepra. El rey de Siria, ni el rey de Israel, ningún rey podía hacer nada por él. Solamente descender y recordar el Dios que te ha llamado. Solamente Él. Pero si esto es sorprendente, a mí me sorprende mucho más en esta historia algo. Lo primero, que Dios permite a un enemigo de Israel, que estaba asolando Israel, que estaba atacando, que estaba diezmando, que estaban teniendo sitio contra Israel. En aquellos tiempos, en el tiempo de Eliseo, estaban siendo rodeados. Al final, creo que es en el capítulo 7, después de estos capítulos, del 5, el 6, en el 7 creo, si bien no, creo que bien recuerdo, son sitiados. Israel, Samaria es sitiada por este rey de Israel al final. Y estamos viendo que Dios permite la sanidad de un general que se encargaban los reyes sirios de perseguir, de hostigar y de llevar cautivos a los niños, a los hijos conquistados de todas las tierras, entre ellos los de Israel. Y bueno, y de ahí sale la historia de uno de esos cautivos, una niña que era una doncella, una muchacha, dice aquí, que servía en la casa, sirviendo a la mujer de este general. Había sido cautivada, había sido por los sirios, esas bandas armadas que los conquistaban, había sido cautivada, había sido llevada en cautiverio, en esclavitud, no sabemos qué había pasado con sus padres, si habían sido asesinados por estos sirios, y esta niña había sido cautiva y había sido apresada y llevada a una tierra donde había otro Dios, unos dioses paganos, otros dioses que no eran Dios, gente que no reconocía ni buscaba al Dios verdadero, al Dios de Israel, al Señor de los ejércitos, y esta niña cautiva que era hebrea, ¿verdad? Me la imagino trabajando
en casa de este general, limpiando la casa, era doncella y limpiaba la casa, pero no solamente limpió la casa, sino que también limpió a este general. ¿Verdad? Impresionante. Me llama mucho más la atención. Me sorprende todo esto, de que Dios permita que un enemigo sea sanado, alguien que está asesinando, que está matando, que tiene mucho éxito en su trabajo. Su trabajo era acabar con todos los enemigos, y entre sus enemigos de los sirios estaban los israelitas, el pueblo de Dios. Pero me sorprende todavía más esta niña que, habiendo sido quitada de su casa, llevada cautiva, sus padres, quitada del abrazo, del amor, de la compañía de sus padres, todo el mal que tuvo que sufrir esta niña, todo el mal que tuvo que ver en todos esos asedios, en todas esas guerras. Sin embargo, esta niña en Siria, siendo llevada a una tierra pagana, siguió siendo hebrea, aunque estaba en una tierra pagana. Siguió dando ejemplo, aun siendo una niña maltratada. Aunque las cosas no le fueron bien, habéis visto, la evidencia de éxito no es evidencia de estar en bendición. ¿Quién estaba en bendición? ¿El general exitoso Naamán o esta niña? ¿Quién estaba bien delante de Dios? ¿Quién estaba haciendo la voluntad de Dios? ¿Quién estaba dando ejemplo del verdadero Dios de todo el universo entero? Ella, esta niña que yo la veo más poderosa que este general, creo que hizo lo que no hicieron muchos ejércitos de Israel, muchas armas, muchos reyes, no pudieron hacer lo que esta niña pudo hacer con este general. Este general fue vencido al final por el amor y el perdón de una niña hebrea. Esta niña que, aunque estaba cautiva, su cautividad no le impidió servir a Dios. Aunque estaba en un país extraño, no le impidió servir a Dios. Aunque fue quitada del afecto fraternal, aunque su vida era una vida de prueba, no le impidió servir a Dios. Aunque esta niña recibió mal, eso no le impidió dar bien por el mal. Esta niña cautiva nos enseña muchísimo. Esta niña es una bendición y un ejemplo y un testimonio para nosotros. Que esta niña sea la niña de la iglesia. Que, como dijo la palabra, esta niña, cuando fue a sanar Jesús a aquella niña, esta niña no está muerta, sino que vive para Cristo, vive para Dios, vivirá, no está muerta, sino que está durmiendo y voy a despertarla, dice el Señor. Que esta niña, que para mí representa también la iglesia de Cristo, que esta niña sea como esa niña, que no se duerma, que se despierte, que no está muerta la iglesia de Cristo. Una iglesia que no está perdiendo los valores tan importantes que Jesús ya habló, de devolver bien por el mal, de hacer bien a los que nos ultrajan, de bendecir a los que nos maldicen, de devolver todo lo malo devuelto en bendiciones. Como esta niña que podría haber hecho algo tan simple, no tenía que haber clavado un cuchillo en el corazón de Naamán, no le hacía falta clavar un cuchillo en el corazón de Naamán, solamente tenía que haberse callado, solamente en silencio, solamente tenía que haberse callado y la lepra habría hecho de asesina de su cautivador, de aquel que la había arrancado, la había hecho mal, y ella, por la ley del talión, podría haber dicho muy bien: devuelvo ojo por ojo y diente por diente. Tú me quitaste a mis padres, me quitaste de la tierra donde yo vivía, me quitaste de la felicidad de mis hermanos y mis hermanas, me quitaste del templo donde yo podía adorar a Dios, pero esta niña tenía el templo por dentro, tenía a Dios por dentro, tenía la ley por dentro, la cual le recuerda en Proverbios 25-21, haz bien al enemigo, porque vas a poner brasas en su cabeza y tú vas a ser recompensado por Dios. Proverbios 25-21 nos dice esta gran promesa de parte de Dios, que a nuestros enemigos no tenemos que devolverles conforme ellos nos han hablado. Vamos a tener alrededor de nosotros Naamanes. Hay gente leprosa que por eso tiene ese mal carácter, esa mala leche, esas malas contestaciones.
cuando alguien te conteste mal, cuando alguien te injurie, cuando alguien te persiga, cuando alguien esté hablando mal de ti a tus espaldas, cuando alguien esté haciéndote daño, cuando alguien te busque, cuando alguien quiere hacerte un daño, lo más seguro es que sea un leproso. Y lo que tenemos que tener es más misericordia que odio por esa persona. Sé que no es fácil. Te está hablando alguien que si tenía una gran lepra en su vida, era el rencor, el orgullo y el devolver mil males por un mal que le habían hecho. Si alguien era vengativo en esta tierra, era yo. El que me la hacía era mi carácter, tenía que pagarla por completo. Y aún hoy, después de 20 años creyente, pues aún lucho, aún tengo, como Moisés, cuando está en la presencia de Dios, Dios le dice, mete tu mano en tu pecho, y cuando sacó la mano Moisés, dice que la tenía leproso, tenía lepra en el corazón. Y eso es lo que Dios le estaba señalando a Moisés, que era importante. Lo importante en Moisés no era que él le estaba diciendo, Señor, tengo tartamudez, no voy a poder hablar con Faraón. Y Dios le dice, mete tu mano en tu corazón. Y cuando la sacó leproso le estaba dando una lección. Tu tartamudez, tus impedimentos, tus problemas, no es impedimento para que yo te use. Pero la lepra en el corazón, eso sí que te va a estar haciendo daño y tropiezo y no te va a estar bendiciendo, sino maldiciendo. Entonces, yo me he encontrado así a veces. No hace mucho tiempo alguien se metió con un familiar mío y me ofendió en tal manera. Y dije, bueno, voy a cogerlo y voy a imponerle las manos, lo voy a bendecir. Le voy a imponer la mano, ¿verdad? Y descubrí esa lepra en mi corazón. Y dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? Después de tantos años creyente, todavía hay ese fuego, esa lepra que se levanta a veces en nosotros. Es normal, dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Esa ira puede venir. Es normal que sientas ese dolor, esa punzada de odio, vamos a decirlo así, hablando claro. Es verdad, te han herido, te han hecho daño en mi interior, mi orgullo de toda mi vida, de toda mi trayectoria, de cómo ese carácter. Decía, pero vas a dejar sin pago esta ofensa. Pero tú no eres un hombre, Elías, tú no eres un hombre. Vamos a ver, ¿cómo te vas a callar? Pero entiendo que a lo largo de los años, que la gente que habla mal por su boca, lo que tiene es lepra dentro de su corazón. Y al final, cuando abren su boca, lo que tiran es un mal olor, que es lo que es la lepra. Un mal olor y un mal aliento. Con el tiempo entendemos que en la presencia de Dios entendemos, con el tiempo en la presencia, con el tiempo en la presencia, viviendo en la presencia de Dios, buscando a Dios. Gracias al Señor, gracias a su Espíritu Santo. Él empieza a cambiarnos y empieza a moldearnos. Si nos dejamos, si podemos descender a ese Jordán, si nos humillamos y decimos, Señor, mira, tengo el derecho, el talión, tengo toda la razón a defenderme, porque lo que se ha dicho, lo que se ha hecho es tremendo. Pero la verdad, y comprendiéndome delante de ti, poniéndome yo delante de tu presencia, yo también tengo golpes que te he dado. He tenido injurias en contra de ti, Señor. Te he menospreciado, no te he obedecido en ocasiones. Multitud de veces infringí los mandamientos. Millones de veces pensé devolver mal. Y en todas esas ocasiones donde fue nuestra lanza, aquella lanza del romano, que se hincó dentro del costado del Señor, nosotros empujamos, todos empujamos esa lanza. Pero esa lanza lo único que hizo fue brotar del Señor Jesús sangre y agua, sangre para salvarnos, esa agua de este Jordán nuestro, del Espíritu Santo, que nos da vida, Él nos devolvió bien por mal. Nos enseña de la misma manera el Señor a devolver, a hacer bien a nuestros enemigos, a lo que Jesús nos ha llamado, uno de los llamados importantes. No solamente es perdonar al enemigo, sino hacer bien, porque esta muchacha podía haber perdonado y decir, me callo, pero lo que hizo fue ir más allá, devolver, hacer bien, es decir, hacer bien a un enemigo. No solamente decirle, bueno, no le hago mal, me callo, sino le hago bien. Hoy es tiempo donde vivimos en una sociedad donde están alterados todos. Yo veo una alteración tremenda. Tienes razón, es verdad. O sea, tú vas en la carretera y la gente va conduciendo con un estrés, con una ira tremenda.
vas a un sitio a pedir algo en el hospital, en un ayuntamiento, en cualquier sitio, la gente está como con ira, pero todo es el temor. Y también la lepra de este mundo, que los tiene como Naamán, amargados, con éxito muchos, pero amargados. Cuando nos enfrentamos a esto tenemos que empezar a decir, tengo que hacerle un bien. Voy a amontonar brasas en su cabeza. Voy a llevarle una brasa en la cabeza de esta persona, para que esa brasa le pueda quemar la mente, para que esa brasa pueda quemarle, hacer algo que el resto del mundo no ha hecho por ellos. Devolverle bien por mal es actuar como Jesús actuó. Es cambiar el orden, es darle una brasa en toda su cabeza. Cuando ellos dieron una patada, alguien les devolvió una patada. Cuando a ellos les dieron una patada, ellos devolvieron otra patada. Así es el mundo. Así es el mundo. Se da un puñetazo y se devuelve otro puñetazo. Una mala palabra es correspondida por una mala palabra. Pero una brasa en la cabeza es la brasa de que decir, me has hecho mal, voy a devolverte mal por bien. Voy a regalarte algo, voy a darte unos buenos días, voy a hablarte bien, aunque tú me estás respondiendo mal. Voy a devolverte esto, voy a hablar, voy a hacerte un bien, no sé de qué forma, pero voy a hacerte un bien sobre aquel vecino que es un vecino que está hablando mal de ti. Puedes darle el mejor regalo de toda su vida. Regálale una Biblia, por ejemplo. Hoy hay Biblias en internet que por 4 o 5 euros la tienes en la puerta de tu casa. Puedes ir a una librería, donde tú quieras, pero el mejor regalo puedes darle ese libro que puede cambiar. Dale con una brasa en toda la cabeza. Dale con una brasa. Esa brasa va a arder en su mente porque no es normal. No es normal que alguien devuelva cosas a lo malo, devolverle con algo bueno. Eso no es normal. Eso va a hacer un cambio en su vida. Eso le va a golpear más fuerte que una mala respuesta, que un puñetazo, que una patada. Eso le va a cambiar. Eso le va a hacer recordar. Eso le va a hacer decir, bueno, esta persona la traté mal, pero me devolvió esto, me hizo este regalo, me bendijo de esta forma, me habló de esta forma, me dio un consejo. No se cayó como esta niña. Iglesia, que seas como esta niña, que no te calles en este mundo lleno de lepra. No es tiempo de que la iglesia se calle. Es tiempo de que la iglesia predique el evangelio. Es tiempo de que prediquemos, de que hay alguien que puede limpiar toda la lepra de este mundo. Es tiempo de que no nos callemos. Es tiempo de que veamos a la gente como gente que está en Siria, que está leprosa, que tienen éxitos y que los ves que aparentemente creen que tienen una vida buena, ¿verdad? Pero por dentro están llenos de lepra. Es tiempo de que la iglesia no se calle, que en este tiempo seamos predicadores, anunciadores, que seamos pregoneros de la justicia de Dios, que como Noé estemos pregonando antes de que venga el diluvio sobre toda la tierra. Queda poco tiempo, iglesia, nuestro tiempo es corto, entonces tenemos que coger y devolver brasas por todo el carbón que te pueden estar lanzando. Aunque te lancen piedras, lanza brasas. Lanza bien sobre esa persona. Te aseguro que tú vas a ser recompensado. Proverbios 25-21. La recompensa te viene en el nombre de Jesús. Viene recompensa sobre todos aquellos que devuelven bien por todo el mal. Aquellos que hacen bien a sus enemigos. Aquellos que, como dice en Romanos, dice, bendecir a vuestros enemigos. Los bendecimos a los que nos ultrajan y nos persiguen. Bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Al obedecer la palabra, Lucas 6:27, dice el Señor Jesús, dice, amad a vuestros enemigos, amad, porque quién sabe si a lo mejor estamos predicándole a alguien como este Naamán, que era alguien que se había apartado, alguien que no sabemos, pero en ocasiones, muchas veces, he estado en la calle, he estado hablando con alguien y el Espíritu Santo me ha llevado y me ha dicho, dile que si esta persona era cristiana. Y yo digo, pero ¿cómo voy a ir? Pero sí, ves y díselo. No conocía de nada a esa persona. Me ha pasado en multitud de ocasiones. Me pasa muchas veces. En mi puesto de trabajo conozco mucha gente, me quedo mirando los ojos y el Espíritu Santo me habla en ocasiones. Y me ha pasado muchas veces esto que te cuento. Y que vaya que le pregunte que si es cristiano. Venga, voy y se lo pregunto. Y al ir me he sorprendido que en todas las ocasiones me han dicho, y con lágrimas muchos de ellos en los ojos, sí, era creyente. En mi país era creyente. Hace años era creyente. Cuando yo estaba en mi primer matrimonio, era creyente. En mi familia era creyente. Mis padres eran evangélicos. No os podéis imaginar la de gente que, con este caso que te estoy diciendo, le he podido hablar y le he podido decir a la persona, vuelve.
Recuerda de dónde vienes, recuerda tu descendencia, recuerda quién eres, recuerda que Dios te llamó. El que te llamó te sigue llamando, el que te llamó de la esclavitud te sigue queriendo libre, el que te perdonó tus pecados quiere seguir perdonando tus pecados, el que te llamó a su casa te sigue llamando, el Padre sigue estando en la casa esperando al Hijo pródigo. Multitud de personas han sido tocadas a través de esta palabra que te estoy diciendo. ¿Quién sabe si a quien estamos hablando es un Naamán que se apartó? Y para eso lo dice la palabra Santiago 5:20, que tenemos que hacer volver a esos pecadores, a esos que tienen lepra. Muchas veces lo que hacemos es resistir a la maldad con maldad. Sin embargo, en el Evangelio, en el reino de Dios es diferente. Jesucristo y esta niña fue una precursora, no sé, miles de años, cientos de años antes, ya cumplió con lo que dijo Jesús en Mateo 5:37, no resistas al malo, no resistas al malo. Los sirios siempre van a estar allí. Siria no se convirtió Siria no cambió. De hecho, luego en el capítulo 7 vemos el asedio de Siria en Samaria y cómo al final están muriendo de hambre los hebreos. El mundo sigue así, el mundo no va a cambiar, el mundo, dice la palabra, que va a ir de mal en peor. Sin embargo, podemos tocar a un Naamán, que dice que desde ese momento, y dicen las fuentes rabínicas, que se convirtió en un adorador en Siria. Alguien que le pudo predicar a un rey, al rey de Siria, alguien que pudo predicar a todos sus soldados, alguien que dice que dicen ellos que levantó un altar de adoración allí en Siria, en tierra pagana. Creo que esta chiquilla conquistó más que Naamán. Creo que esta pequeñita chica, cautiva, separada de sus padres por la fuerza, tuvo más fuerza, más poder y conquistó mucho más que muchos más profetas, reyes, sacerdotes. Para mí es una heroína esta niña desconocida creo que no pone su nombre, no lo conozco, su nombre. El mundo no va a cambiar, como te he dicho, pero podemos cambiar a Naamanes que sean limpiados de la lepra y que esos Naamanes cambien de vida. Ya no escuchamos más en esta historia, en todo el libro de Reyes, no escuchamos más a ese gran general. Parece ser que al final no fue ya tan gran general del ejército de Siria, pero parece ser que se convirtió en un general de Dios. No sabemos a quién estamos predicando la palabra. No sabemos si es un Saulo asesino que al predicar la palabra cambia y es un predicador al mundo entero. No sabemos que esa palabra que tú le estás hablando a alguien pueda cambiar a esta persona y esa persona ser alguien que Dios lo use para salvar a multitudes. Hay alguien muy usado por Dios. En Estados Unidos fue muy usado, Billy Graham. Puedes poner sus vídeos y multitud de estadios, multitud de gente escuchando el Evangelio y aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Se habla de Billy Graham, ha salido hasta en el libro de historia de Estados Unidos. Se le propuso para presidente de Estados Unidos. Él dijo, lo siento, pero yo no desciendo de lugar de trabajo. Tengo el lugar de trabajo mayor que hay, ser pastor. Antes que presidente. Pues este hombre tan famoso, que tanto evangelizó, tú conoces su nombre, Billy Graham. Ahora, ¿conoces el nombre de quien le predicó? Un desconocido, pero una heroína esa persona tuvo que ser en el reino de los cielos. Una heroína tuvo que ser, un héroe tiene que ser, porque predicó a alguien que luego llevó mucha fama y llevó a muchos a Cristo. Su nombre está en anonimato, yo no lo conozco, no sé quién predicó a Billy Graham. Como él, otros siervos han sido predicados. Yo también fui predicado por una señora muy viejecita, que ella decía que no sabía ni hablar ni escribir. Pero aquí estoy, años después, enseñando la palabra de Dios. No sabemos a quién podemos estar haciendo bien. Hay un proverbio oriental, permíteme que meta un proverbio oriental del libro del arte de la guerra, que no hay mejor forma de vencer a tu enemigo que haciéndolo tu amigo. No hay mejor forma. Porque se acabó la guerra para este general. Esta niña perdió unos padres, pero creo que en esta familia tuvo otros padres, tuvo otra familia. Seguramente Naamán tendría a partir de ese tiempo a esta niña como su hija y todas sus riquezas, todas las riquezas de aquel general, todo el estatus que ese hombre tenía,
fue traspasado, seguramente no dice la Escritura, pero sencillamente es claro de entender que esta niña heredó todo lo que este agradecido general tuvo, este agradecido general de Dios tuvo. Muy bien, quiero acabar dejándote que sigas venciendo con amor, que sigas llevando brasas a tus enemigos. Yo sé que las heridas duelen, no voy a negarlo, te lo he dicho que yo soy un ejemplo de eso, de alguien que le costaba mucho perdonar. Pero mira, uno de los ingredientes, de la unción que habla en Éxodo capítulo 30, esa unción poderosa, esa unción que siempre hemos hablado, que habla del poder de Dios, de la presencia de Dios. Uno de los ingredientes, del aceite de la unción es la mirra. Esa mirra que aquel rey, también fue llevado al niño Jesús, aquel pequeño Jesús, también recibió esa mirra. Pues esa mirra sale de un árbol, y para obtener esa mirra es necesario que haya una herida en el árbol. A través de esa herida, cuando se hinca, una herida punzante en ese árbol, se deja ese árbol que esa herida empiece a brotar de ella una savia, una sangre, un dolor. Ese dolor provoca que saque un ungüento, un aceite que se llama mirra, que es para esa santa unción. Las heridas y los dolores y todos estos perseguidores sirios que estaban en Israel sacaron de Israel lo mejor. Sacaron de Israel que ellos pudieran buscar a Dios, que ellos pudieran volverse al Señor, que Israel pudiese hincar rodillas. De Naamán sacó que pudiese ir al río, a ese río del Espíritu Santo. Nuestras heridas, esos enemigos que tienes alrededor, esos que están abriendo su boca con una lepra, puede que nos estén acercando más a las rodillas, a la presencia de Dios, a la unción del Espíritu Santo. Te dejo con este simple mensaje, simple por el mensajero, no por la palabra, porque la palabra no es simple, sino muy poderosa, para que recapacitemos, para que podamos orar y buscar a Dios y bendecir a nuestros enemigos. Que a partir de hoy te dejo con este mensaje para que si hay algún enemigo, si hay alguien que te ha hecho mal, puedas en esta semana y el resto de días, pero por lo menos esta semana, dale algo bueno. No sé, invítalo a un café. Llévale un ramo de flores, una caja de bombones con una tarjeta donde pongas un versículo bíblico. Dale un separador bíblico simplemente donde hables con un mensaje. Llévale una tarjeta con una bendición. Si puedes y tienes acceso a internet, compra una Biblia, regálasela. Vas a ser como esta niña, una heroína en los cielos. Y serás tú recompensado más que cualquier general de este mundo. Vamos a orar. Padre, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que me están escuchando. Espíritu Santo, transfórmanos, cámbianos en tu presencia, Señor. Con nuestras fuerzas no podemos cambiar. Nosotros mismos no tenemos fuerzas para cambiar, pero sí tenemos fuerzas para estar de rodillas en tu presencia, para que tu Espíritu Santo nos transforme. Sigue cambiándonos, sigue transformándonos, sigue haciéndonos más parecidos a Jesús, el cual se hizo hombre para ser muerto por los hombres, el cual no profirió ninguna palabra cuando era castigado, cuando era flagelado, cuando era latigado. No devolvió ningún grito. Enmudecido, como cordero, fue llevado al matadero. Gracias, bendito Dios, porque nos devolviste bien por todo el mal que nosotros te hicimos con nuestro pecado. Señor, de la misma manera queremos hacer así con los hombres. Queremos cambiar leprosos, queremos traer leprosos al Evangelio, queremos sanar enfermos, queremos que la gente que tiene éxito, entre comillas, en este mundo pueda conocer el verdadero éxito, la presencia, la salvación tuya, Señor. Padre, ayúdanos, bendito Señor Jesús, a ser luz en medio de la oscuridad, a devolver bien por mal. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que nuestras bocas no estén calladas. Abre nuestras bocas en el nombre de Jesús, que seamos predicadores en este último tiempo. Abre las bocas de los que están ahora
ahora escuchando en el nombre de Jesús, abre tu boca con bendición, abre tu boca con el Evangelio, serás recompensado. Viene recompensa para aquellos que van en contra de lo natural de este mundo. Viene recompensa, viene bienaventuranza, viene felicidad sobre aquellos que cambian en el nombre de Jesús los conceptos de este mundo, los que hacen lo contrario del enemigo, los que traen paz en medio de la guerra. En el nombre de Jesús bendigo, bendito Dios Todopoderoso, Señor, a todos mis hermanos que me están escuchando, con una bendición de paz, y que esa paz de perdón, esa paz de fuera rencor, todo rencor sale fuera ahora en el nombre de Jesús, y en el nombre poderoso de Jesucristo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y hacemos bien. Llevamos una milla extra, Señor, damos la capa, damos el abrigo, Señor, bendito Dios. Todas las cosas son tuyas y serán repuestas por ti abundantemente. Así que damos, bendito Dios, sin esperar nada a cambio, Señor. Sabemos que Siria no va a cambiar. Siria va a seguir atentando en contra de Israel, Señor, pero hacemos bien a estos sirios. Al mundo vamos a hacerlo bien sin esperar nada a cambio. Aunque esos leprosos fueron limpiados, solamente uno volvió a darte las gracias, bendito Dios. Señor, pero esos 9 fueron limpiados. Señor, nuestra comisión en este mundo es bendecir. En nuestra comisión en este mundo es limpiar de lepra, aunque ellos no la agradezcan, Señor. Que seamos así, Señor, dar bien sin esperar nada a cambio, Señor. Como tú, Señor, bendito Dios, diste bien a todo el mundo sin esperar que todo el mundo se convirtiese. Pero por unos pocos, por esta manada pequeña que tú has llamado, Señor, lo hiciste. Padre, que actuemos de la misma forma que tu Hijo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, que seamos bendecidos con la bendición, Señor celestial, Señor, de parecernos a Jesús, de ser luminares en este mundo. Señor, faros en medio de la tormenta, Señor. Seamos ungüento, que seamos mirra, Señor, que esta mirra pueda, como la mirra del Antiguo Testamento, ser unción, la cual se usaba para sanar enfermos también. Señor, que de nuestras heridas muchos sean sanados, que con las heridas que nos han hecho los enemigos, de esas heridas declaro que va a haber sanidad para nosotros, sanidad para los demás, sanidad para la familia, sanidad para todos, de esta herida, de esta mirra que ha salido de nuestro árbol herido. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos en la iglesia, a mi familia espiritual, la bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Suscríbete en este canal si no estás suscrito y déjame ver tus comentarios, como siempre. Me gusta mucho hablar con vosotros a través de este canal. Dios te bendiga mucho y nos vemos muy pronto.